Buenas tardes y gracias por estar aquí. Primero que nada, quiero felicitarlos y agradecerlos. Sobre todo agradecer a Soniem, a Julie, por esta organización, Maritza, Aida, gracias por todo. Y también al Ministerio de Cultura, Abdaik y Unimpro que se unieron a esta gran iniciativa. Creo que es algo bastante interesante, bastante provechoso a los que nos están viendo en las redes sociales. Creo que van a tener mucha información importante para desarrollar no solo las carreras musicales, sino todo el ecosistema de la industria musical. Nos toca hablar de un tema muy importante, que es cómo impacta nuestra música en la economía del país. Entonces, para empezar, cuando uno piensa en música y música peruana, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Fiesta, conciertos, baile, alegría, pasión, pero al mismo tiempo estamos hablando de un negocio, estamos hablando de un sector económico que tal vez no está en este momento todavía a la altura de la agroexportación o de la minería, pero que tiene el potencial para hacerlo, o al menos eso creemos, por eso estamos aquí hoy. Y justo para eso es este panel, para conversar y entender qué oportunidades tenemos y qué retos tenemos y desafíos tenemos que afrontar. Para esto tengo un panel de lujo y vamos a ir presentando a nuestros panelistas, no sin antes contarles los objetivos de este panel. ¿Para qué estamos haciendo esto? Al final de esta conversación deberíamos poder evaluar la contribución económica del sector musical a nuestro país, analizar el impacto en el PBI, ¿no? El Producto Bruto Interno. Pensar que este sector no solo genera negocios para los músicos, porque cuando hay conciertos se mueve todo, se mueve el transporte, se mueve la gastronomía, se mueven los hoteles, se mueve el turismo. Entonces, conversaremos un poquito de eso. Reforzaremos nuestra visión de la música como motor económico. Nuevamente, ¿no? Yo puedo hacer música y ser feliz haciendo arte, pero ¿cómo llevo eso a que sea un negocio y cómo impacta en nuestro país? Luego, identificar políticas y mecanismos de financiamiento público-privado, ¿no? Cómo impactar en el desarrollo del país a través de nuestra música. Y finalmente, proponer estrategias de articulación entre el Estado, empresas y el resto de la sociedad para tener un ecosistema saludable. Sin más, por favor, voy a ir presentando a los panelistas. No sé si estamos ya conectados con John Icazuriaga. John está en España. John es director académico del Máster Universitario en Gestión Empresarial de la Industria Musical de UNIR. Acá está John, lo veo en la pantalla. Es mentor para el lanzamiento y desarrollo de proyectos musicales. Es profesor de Economía, Finanzas, Emprendimientos y Mercados Culturales en escuelas de negocios y universidades. Tremendo panelista que tenemos. John, bienvenido. De verdad, un aplauso para John, por favor. En segundo lugar, quiero invitar a Elart Muñoz. No sé si está Elart con nosotros. Elart es un músico y productor formado en la UPC. Tiene una maestría en gestión y emprendimiento de proyectos culturales en la Universidad de La Rioja. Y tiene una especialización en gestión cultural en el Mali. Ha sido productor de la Orquesta Sinfónica Nacional, nada menos, y ha trabajado como manager y programador en diversos espacios culturales. Actualmente es analista de música en el Ministerio de Cultura. Así que aquí vamos a aprovechar la visita de Elart para hacerle las preguntas directamente al Ministerio. Elart, bienvenido. Un aplauso para Elart, por favor. ¿Cómo estás? Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a Luis Ortigueira, con quien he estado conversando hace un poco. Me parece un tremendo crack. Es un académico con más de 20 años de experiencia en marketing, gestión e innovación. Es editor en jefe de GCONTEC, la revista indexada por Voz, y en bases internacionales. Además es vicepresidente de la Asociación Internacional de Marketing Público sin fines de lucro, ¿correcto? Por favor, un aplauso fuerte para Luis. De verdad que panel de lujo. ¿Cómo estás? Antes de empezar, quiero agradecer nuevamente al público, los aplausos, las preguntas y un saludo especial. Veo por allá al grupo Diva, que es un grupo de K-pop que ha venido desde Corea del Sur y está en Perú. Thank you, girls. Sigamos, vamos adelante. Ok, arranquemos un poquito con las preguntas. ¿Qué les parece si arrancamos con John, que está por allá? John, ¿nos escuchas bien? Perfecto, ¿se me escucha? Muy bien, John.
Tú estás en España en este momento, ya para ti es tarde en la noche, ¿cierto? Sí, cuando hablabas antes de almorzar, estaba yo pensando cuándo he almorzado hoy. Aquí ya son las 10 menos cuarto de la noche, pero un placer estar aquí. Muy bien, Ya cenaremos más tarde. gracias por estar despierto hasta ahora con nosotros, realmente lo apreciamos. Y desde tu experiencia internacional, ¿qué evidencias existen sobre el impacto económico del negocio de la música en la economía global? ¿Y cuál es el papel dentro de las industrias creativas? O sea, ¿qué están haciendo otros países a nivel global para poder tener realmente un impacto de la música en las economías? Pues ante todo, Mario y resto de asistentes, deciros que es un placer para mí, independientemente de la hora, y un lujo estar aquí en el primer congreso de la industria musical en el Perú. Gracias a Julie y a todo su equipo por la invitación. Y una vez dicho esto, yo no os veo, pero entiendo que se me escucha bien. Um, Evidencias hay muchas. Cuando se habla del impacto de la música en la economía, hay que entender que la música, evidentemente, es una palanca obvia de desarrollo económico y social para los pueblos, para los países, para los territorios. Desconocía que existía un grupo de K-pop en la sala, pero al hilo del grupo de K-pop voy a poner un ejemplo que viene al hilo, que decimos por acá. En el año 1997, Corea del Sur se encontraba en una situación de regresión económica, de empobrecimiento económico. Y el gobierno de Corea del Sur, hace 28 años, decide, en una estrategia que luego lo hilaré con un concepto académico, invertir en la imagen del país en las industrias creativas y culturales. 20 años después, tanto el cine, que obtuvo en la década de los años 2010 Oscars en Hollywood, como la música, a través de la industria del K-pop, se ha desarrollado en ese país y es una imagen de pujanza, de valores y de desarrollo social económico de Corea del Sur en todo el mundo. El hecho es que en este momento hay una banda de K-pop allí, por lo visto, sentada escuchándome en este momento. I don't know if they can understand anything that I'm telling to them, but I'm talking about the K-pop and the development of the K-pop in the world. Dicho esto, lo que quiero hacer ver es que cuando hay inversión en la industria musical, surge ese desarrollo económico y social para los países. Hay ejemplos evidentes en la industria musical, en el desarrollo de la economía de la música en palancas de ciudades musicales como Miami o como Medellín en Colombia. Y para no hacerlo muy extenso, porque es una primera intervención, evidentemente recalco que como palanca económica la música es uno de los sectores más emblemáticos, más importantes. Y acabo dando un dato de un informe de una fundación española del pasado año. La música tiene un efecto arrastre superior a casi todas las industrias. Es decir, un efecto arrastre significa que de $1, de $1, de €1 que invirtamos, se genera una mayor revalorización de ese euro para la sociedad. La música tiene un efecto arrastre de 1,75 céntimos de euros. Por cada euro, 1,75 céntimos. Pocas industrias, pocos sectores pueden presumir esa capacidad de revalorización en base a los efectos colaterales, a las externalidades de la industria de la música. Muy bueno, John, te agradezco. Y solo para reforzar lo que comentó John, hace poco leí que BTS, este grupo de K-pop, genera divisas casi por el 1% del PBI de Corea. Imagínense eso, es una locura. Leí también que hay un plan y una política de Estado para llegar a ser un país libre de impuestos en el año 2050 y que todo el presupuesto público provenga de los grupos de K-pop y los doramas. Así que
Es algo para tener ahí en mente. Muchas gracias, John. Seguimos un poquito, ahora vuelvo contigo con algunas preguntas más. Vamos a preguntarle a Luis. ¿Qué avances existen en la medición del impacto económico de la música dentro de la economía nacional? Coméntanos un poquito. Gracias, Mario. Gracias por la invitación, Julie, Ministerio de Cultura, SONIEM. Gracias por estar aquí, por este espacio que me brindan. Una pregunta bien importante, ¿no? Y para ver qué dimensión tiene, me voy a apoyar a los datos que estaba diciendo nuestro compañero. ¿A qué volumen llegamos y hasta dónde se puede llegar? Fíjense, el presupuesto del Reino Unido fue rescatado prácticamente por los Beatles en los 60. El Reino Unido en 2024 se ingresaron 8.000 millones de libras por la industria musical. Cada año está cifrado entre 10 y 15.000 millones los ingresos de la industria musical en Corea. ¿Y qué produce eso? Cuando tú lo coordinas como política nacional, no solamente produce ingresos para una determinada industria, para la generación de empleo, para la generación de valor y riqueza en esa industria, sino que se produce una cosa que se denomina el efecto halo, que contagia al turismo, que contagia a la moda, a la cosmética y a la exportación, en el caso de Corea, y que puede ser trasladado como casuística a otros lugares del planeta, como puede ser Perú. Más teniendo en cuenta la gran diversidad cultural que nos coloca como un elemento de diferenciación frente a competir en áreas musicales que están muy demandadas, pero que son muy explotadas. Los elementos de diferenciación nos permiten alcanzar nichos. Y hoy por hoy esos nichos se pueden alcanzar a través de redes sociales, no importa dónde se encuentren. Y hoy les voy a hablar de cómo hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Vamos con una pregunta para Elart. Elart, tú que estás del lado del Ministerio y la Cultura, ¿cómo se está fortaleciendo el vínculo entre la música, la identidad cultural y el desarrollo económico en el país? ¿Qué tal? Gracias, Mario. Buenas tardes. Bueno, nuevamente agradecer la invitación, agradecer lo que están acá presentes, es la suma de esfuerzos con SONIEM, con el Ministerio de Cultura, que venimos trabajando meses, desde el año pasado creo, para poder concretar este espacio necesario para encontrarnos. Estoy muy feliz de reencontrarme con colegas que no veía hace tiempo del sector de la música. Seguramente podremos charlar luego un poco más. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, ¿no? Nuestros colegas han hablado un poco de los casos del extranjero, ¿no? Pero ¿cómo lo aterrizamos en todo caso al contexto nacional, ¿no? Con respecto a la diversidad de géneros musicales que tenemos y a las festividades, ¿no? Que tenemos por todo el Perú, ¿cómo eso nosotros podemos medirlo como potencial, ¿no? De recaudación a nivel de la economía? Justamente es un trabajo en el cual nosotros venimos realizando del Ministerio de Cultura, de la Dirección de Artes. Nosotros trabajamos, ustedes también seguramente la mayoría lo pueden saber, que es la Política Nacional de Cultura al 2030, que básicamente debería ser su Biblia, todos los días leerla, ¿no? Y conocer que nosotros hay 6 ejes principales. Dentro de eso nosotros nos basamos en 3 para poder trabajar, y justamente el día de hoy nos encontramos desarrollando uno de esos ejes, que es el tema de la formación, ¿no? Y también el tema de los accesos. Y uno de ellos también corresponde al tema de la gobernanza, ¿no? Entonces, nosotros básicamente trabajamos en las industrias culturales, pero tampoco descartamos el tema del patrimonio y la identidad, que también sigue siendo un gran espacio para el tema del trabajo directo, ¿no? En temas de regiones y provincias cuando hablamos de festividades locales, ¿no? Eso se sigue midiendo. Nosotros tenemos estudios. Normalmente todos los años colgamos, justamente se acerca el Día del Músico, que es este sábado, me parece, el 22, y siempre lanzamos un manual, una publicación sobre el tema de cómo vamos de consumo de música. Entonces ahí van a poder observar, o sea, seguramente se va a lanzar pronto, y van a poder observar cómo se sigue manejando la dinámica del consumo a nivel de ingreso de conciertos, de ingreso de compra de suscripciones en plataformas digitales, descarga de música, etcétera, ¿no? Entonces ahí podríamos vincularlo de alguna manera, pero también nosotros, sin descartar, como mencionaba, el tema de las industrias culturales, más temprano comentaba Eddie, ¿no? Que también tenemos el beneficio de las calificaciones culturales, que seguramente lo conocen. Venimos trabajando en una nueva propuesta normativa en la cual también quiere incluir y reconocer patrimonio cultural el tema del folclore, como la cumbia amazónica, ¿no? Otros estilos de música que están saliendo recién, ¿no? Y que también creo yo que también merecen como estos espacios para ser evaluados de la misma manera como lo es el folclore nacional, ¿no? Y la música que ya está reconocida
como patrimonio, ¿no? Entonces, del Ministerio de Dirección de Arte reconocemos el potencial que tiene la música folclórica, la música tradicional, las festividades, las fiestas locales, como eje y motor generador de trabajo y también de las economías locales, ¿no? Entonces, ahí seguimos trabajando y también, otra vez mencionar el tema del consumo y la guía, que lo pueden encontrar en la página de Infoartes, o también googlearlo y lo pueden descargar los consumos, ¿no? Y también descargar el tema de la Política Nacional de Cultura para hacer referencia otra vez a eso más adelante. Buenísimo, gracias Ellard y felicitaciones por lo que están haciendo. No está pasando desapercibido porque en las comunidades de músicos se comenta mucho, se percibe mucho lo que están haciendo ahora, así que sigan adelante por favor. Vuelvo con John. John, para que no te aburras por allá, tengo una siguiente pregunta para ti y es, hablaste ya del modelo de Corea, pero ¿qué otros modelos de gestión o políticas culturales europeas podrían servir como referencia para fortalecer la sostenibilidad del sector musical? ¿Qué está pasando allá en Europa que podría servir como referencia para nosotros aquí? Pues te agradezco la pregunta, aunque no os veo, entiendo que a mí se me ve. Y quiero hilar, antes de responderte, quiero hilar con una cuestión que ha comentado Pilar respecto al consumo. Y voy a dar ejemplos europeos respecto a cuestiones de impacto y de análisis de impacto económico de la música. Pero creo que es relevante, cuando se habla de consumo, políticas educativas respecto al consumo de la música. Cuando se habla del impacto económico de la música, no hay que olvidar que estamos hablando de un mercado en el que existe una oferta y existe una demanda, sea el mercado de música grabada, sea el mercado de la música en directo, sea las externalidades de la música, sea instrumentos, clases, etc. En los entornos, en los países en los que existe una educación de respeto hacia los artistas musicales, hacia la música, de consideración de un valor por el que la sociedad debe no solo escuchar, sino también consumir con pago, son aquellas sociedades cuyo el desarrollo por pura lógica de la industria musical en esos entornos es superior a otras. Quiero decir que los planes educativos con respecto al valor de la música en un país incide directamente en la sostenibilidad económica de la industria misma. Por ejemplo, los países como Alemania, Francia o el Reino Unido. El Reino Unido probablemente sea un país emblemático respecto al modelo educativo y de valor de la industria musical en Europa, puesto que, como bien se ha indicado previamente, tiene unas estructuras de informes precisas a través de una sociedad que se llama UK Music, que da los datos que ha dicho el compañero previamente anualmente. Pero, por otro lado, todos esos datos se sustentan en un ecosistema permanente de respeto y de valor de la música como uno de los emblemas claves del propio país, que enlaza con un término que es el que un sociólogo norteamericano, Joseph Nye, hablaba del soft power, de poder blando. Poder blando es la capacidad de generar a través de la cultura, a través de los valores, a través de los valores simbólicos como es la música, un poder internacional. Y en eso el Reino Unido, pongo un ejemplo, cuando Londres en el año 2012 presenta los Juegos Olímpicos en la ceremonia de inauguración, única y exclusivamente hablan de la música popular británica desde los años 60 hasta nuestros días. Es decir, lo que presentó Londres, Reino Unido, fue la música popular británica hasta nuestros días. Existen otro tipo de iniciativas, al hilo de tu pregunta, como por ejemplo puede ser en España el caso del desarrollo del Estatuto del Artista para proteger a los artistas en situaciones de desempleo y para generar equivalencias de los artistas musicales con respecto a otro tipo de profesiones en el país, que permita tener ciertas coberturas públicas en situaciones que, como todos sabemos, los artistas musicales es complicado mantener un hilo, digamos, de sostenibilidad permanente. Existen políticas públicas de Estado en Francia, sobre todo para la protección de las industrias culturales y para la protección también de los artistas musicales. Es decir, existen ejemplos permanentes en Europa, pero probablemente un tanto disgregados, que pueden generar como pátinas y como hilos conductores y como ejemplos para lo que también ha explicado mi compañero peruano previamente. Excelente, muchísimas gracias. Creo que hay
bastante por hacer y tal vez no hay que inventar la pólvora, ¿no? Ya se está haciendo en otras latitudes y ¿por qué no replicar lo que ya funciona? Obviamente tropicalizado a nuestro entorno, pero definitivamente. Luis, te presto el micro. Te tengo una siguiente pregunta, por favor. Y es que, ¿qué mecanismos financieros o incentivos podrían fomentar la inversión privada en la industria musical? ¿Cómo atraemos al sector privado a este negocio que está creciendo, a este sector que está creciendo? Muy buena pregunta, Mario. Y yo diría no solamente al privado, sino al público. ¿Y por qué al público? Porque por las sinergias que les he comentado. El hecho de que tú inviertas en un determinado sector tiene repercusión económica desde que se trata de un sector servicios que te lleva a exportación de servicios. Y cuando lleva exportación de servicios son ingresos por exportación de servicios. Y cuando tú consigues internacionalizar a los músicos, como decía Juli Freon de aquí, ¿quién me podría haber ayudado a internacionalizarme más? Eso es atracción de capital del país. Entonces, estamos hablando de inversión en política pública con un destino de atracción de recursos financieros a nivel global. Porque ¿cómo se consume la música hoy día, señores? ¿Cómo se consume? ¿Cómo consumimos cada día? ¿Cómo consume cada uno de ustedes música en cada momento de la faceta de su vida? Sin fronteras. Entonces, si rompemos las fronteras, ¿qué debemos buscar? Una óptica de cómo se comporta el consumidor, de consumer behavior. ¿Y cómo obtenemos esa óptica? En ocasiones necesitamos inversión pública, necesitamos apoyo público, igual que lo necesitan otros sectores. El sector agroindustrial va a Nuga en Alemania, va a otras ferias, donde se hace inversión pública para que haya un retorno de conocimiento acerca del producto, de la calidad de los mismos, de los beneficios que aporta. Aquí ocurre exactamente igual, con una diferencia, Mario. La gran diversidad cultural que hace que podamos acotar espacios nicho. Espacios nicho que nos lleva a que la cumbia peruana o la cumbia en la selva o cualquier otro estilo propio de aquí atraiga también turismo, que es alojamiento, gastronomía, transporte, seguros, atrae ingresos con una actividad industrial que produce una atracción hacia otras actividades. Entonces, ¿qué medidas podemos tener? Subvenciones de promoción pública. Les he dicho, las ferias comerciales en distintos sectores se producen de siempre. ¿Por qué no se producen también acá? O en mayor medida con la capacidad de atracción. Acabamos de dar ejemplos claros. Incentivos fiscales. ¿Por qué? Porque formalizar esos grupos requieren que tengan pautas de crecimiento para reinversión. Reinversión en promoción. Reinversión en actividades de acudir a lugares para darse a conocer. Licitaciones y contrataciones públicas directas para que se pueda fomentar frente a competidores extranjeros cuando se trata de marketing público y social. Justamente yo soy el vicepresidente, coordinador para Latinoamérica de una asociación que no se dedica al marketing privado, se dedica al marketing público y las instituciones también hacen marketing público. Si vas a fomentar una actividad que tiene una conexión turística, contratas a través de licitaciones espacios para músicos locales que fomenten el desarrollo de esa cultura. Y esas políticas integrales se hacen en Corea y han tenido unos resultados increíbles. Sistemas de financiación colectiva a través de crowdfunding, es decir, búsqueda de aquellos que tienen interés personal y particular por invertir en un determinado autor, en uno determinado de ustedes, porque le gusta su estilo de música o porque es un peruano que está en Estados Unidos y le encanta la música criolla. Justamente a Yoli le dieron una medalla de oro allí en Washington. Tenemos una gran masa de peruanos en el exterior que son embajadores de nuestra música. Cada vez que en una fiesta colocan algún grupo, alguna sonada, eso también nos sirve de embajadores para atraer público. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos captar y los sistemas electrónicos de ahora de recomendación van a exponer a terceros a ese mismo contenido. Entonces, cuando alguien ve a Juli por internet en un video de YouTube, ¿qué estilo de música piensan que le va a aparecer a continuación? A medida que se repite ese estilo de música, las redes sociales están pensadas para ponerte lo que tú deseas ver, no lo que las personas quieren que vean. Ya ni siquiera cuando tú tienes X seguidores, ni siquiera le muestran a todos los seguidores. Le muestran a un grupo objetivo determinado y le muestran con independencia de que tengas 1 millón, 10 millones o 10.000. Te muestran lo que quieres ver. Y si es un estilo autóctono de aquí,
va a traer difusión. Si eso se conecta con el mundo audiovisual a través de los videoclips, ¿qué tú haces? Financias la creación de esos videoclips porque muestran espacios que son atractivos turísticos. Son medios de promoción, señores. Medios de promoción que a través de la música te hacen capturar la atención a un determinado destino. Y tú dices, bueno, ¿y cuál es la contribución? Yo recuerdo haber estado en Soniem con Julie, con representantes de España, de otras entidades y demás, y hablábamos acerca de cuál es la contribución de la música a la obra audiovisual. ¿A qué no lo saben? Lo hemos medido. Fíjense, sin utilizar un gusano de la música, es decir, sin utilizar un riff repetitivo que podemos analizar con electroencefalógrafo, ¿por qué es ese riff? Está en un mínimo de un 30%. Es decir, el engagement que conseguimos introduciendo música en cualquier contenido audiovisual es mínimo de un 30%. Si tú lo quitas, el engagement baja un 30%. De ahí hasta que cuando tienes una obra que tiene un gusano de la música, todos ustedes saben lo que es, puedes alcanzar el 80%. ¿Qué quiere decir? Que en realidad esa contribución de esa parte es como si, no sé, en una película de Star Wars no hubiera banda inicial. O no hubiera un momento de tensión donde hay, o no hubiera un momento de amor donde no hay una canción alusiva. ¿Qué es lo que ocurre con sus sentimientos? Porque, señores, lo que se venden son emociones. La música lo que transmite es emociones. El engagement se genera por emociones. Y eso es lo que se vende. Eso es lo que hace que esas estadísticas suban. Eso es lo que hace que alguien que crea un contenido en redes sociales lo vean y tenga un montón de seguidores. Porque tiene un contenido detrás que refuerza su mensaje y que lo inspira y lo motiva. Eso es lo que hay que darle valor para que sean conscientes de que tienen que aportar por ese valor aportado y reportado a esos que están generando ese contenido y, sin embargo, no están aportando, digamos, a su creación lo que merece. Eso es uno de los futuros que debemos de analizar y tener en cuenta. Cedo la palabra porque si no me quedo hasta mañana. Gracias, Luis. Realmente me encanta tu pasión y voy a seguir el ejemplo. Yo también me voy a parar porque ya me contagió las pilas. Elard, tengo la siguiente pregunta para ti. Ya quedó muy claro, como Luis ha explicado, que este es un sector muy atractivo para la industria privada, para el sector privado, también para el sector público. Es un negocio que genera cientos de millones de soles al año. Un buen concierto grande puede facturar 10 millones de soles entre los tickets y todo lo aledaño, como dijimos varias veces, gastronomía, hoteles, transportes y más. Pero, ¿qué políticas públicas promueven la formalización y profesionalización de este sector? Porque al estar, hablamos de millones, pero mucha de esa parte todavía está informal. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, claro, Mario. Bueno, yo quería comenzar tirando una cifra para comentarles de que lo que tenemos actualmente registrados en el Rentoca, que seguramente muchos conocen el Rentoca, que es el registro, ¿no?, de artistas que tenemos del Ministerio de Cultura. El sector de la música representa el 30% de los registrados. O sea, tenemos más o menos 11.000 artistas registrados a nivel nacional. Ahora, esa será la verdad, de repente hay mucho más, ¿no? Entonces, tenemos siempre campañas de registro en Rentoca, ¿no? Porque esto que nos permite a nosotros visibilizar al sector, ¿no? Esta es la única manera que tiene el Ministerio para demostrar que hay un sector involucrado de la parte de las políticas públicas que involucra justamente el tema de las artes. Entonces, quería comenzar por ese tema. Entonces, invitarles siempre a los que no están registrados en Rentoca, tenemos la plataforma de orientación al artista que acá está en mesa de partes, que con mucho gusto los van a poder orientar y los van a inscribir. ¿Está bien? Entonces, después de eso, a nivel de políticas, bueno, la que comenté, que era la Política Nacional de Cultura del 2030, que tiene como los 6 ejes principales, ¿no?, en los cuales nosotros nos envolvemos en 6 en nuestra dirección, que es el eje primordial 2, que con respecto al tema de la participación y al acceso a los espectáculos artísticos. El número 3, que es el tema del fortalecimiento. Justo me he encontrado con muchos colegas con los cuales hace poco he tenido también unas actividades parecidas en la UPC y también nos hemos reencontrado. Entonces, esta política también nos permite hacer estos espacios de formación. Justamente lo de Soniem también es parte de esa política, ¿no? Y también el tema, el 6, que es la gobernanza cultural, que justamente en los cuales nosotros articulamos con los gobiernos locales, municipales, gobiernos provinciales, ¿no?, en los cuales nosotros nos acercamos y brindamos orientación sobre cómo activar los mecanismos de presupuesto para temas culturales, ¿no? De repente es un tema más de conocimiento con respecto a
las municipalidades que no tienen aperturado el PPR 140, que es el que les permite justamente solicitar este presupuesto para actividades culturales. Así que si los que viven de repente en provincia y no tienen la municipalidad cerca, díganle, por favor, activen el sistema del MEF para que puedan, por favor, solicitar presupuesto para infraestructura cultural. Ahí les dejo una tarea para que puedan hacerlo en su gobierno local. Y después, bueno, tenemos las políticas de financiamiento público, comentaba también nuestro colega que es necesario, ¿no? Tenemos los estímulos económicos que seguramente ya muchos de ustedes conocen, ya actualmente ya han terminado el ciclo, pero otra vez el próximo año, de todas maneras, por ley, ¿no? Se tiene que incorporar esta política de financiamiento público que justamente también tiene una línea concursable de festivales que nos permite medir el impacto que tiene, bueno, ya con los resultados, cuando los proyectos nos dan un balance de los ingresos y cómo han rendido. Nosotros también medimos a nivel de empleabilidad que se ha generado el proyecto, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos seguir sustentando al Congreso el incremento de capital, de monto para seguir mejorando, ¿no? Todos los procesos todos los años. Entonces, con respecto a eso, al tema también de los estímulos, en música tenemos el tema de producción fonográfica, concursos en vivo y también el de producción de festivales, circulación internacional y circulación nacional. Entonces, ahí seguramente el próximo año, a partir de febrero, se va a estar lanzando ya como la expectativa, ¿no? Siempre nosotros de la Dirección de Artes hacemos una campaña descentralizada para poder viajar y justamente hacer trabajos articulados con las DDCs de los gobiernos, de los departamentos puntualmente, ¿no? Entonces, les pido siempre estar atentos a las convocatorias y también tenemos la política de cooperación internacional, que justamente son los de Ibermúsica, ¿no? En los cuales trabajamos con CEGIP, que es la unidad no técnica que ve todos los Iber. En este caso, Ibermúsica comprende aproximadamente 13 países de la región iberoamericana, en los cuales nosotros tenemos un trabajo, pagamos una cuota anual, lo puedo decir en el problema, $50.000. Este año hemos aumentado a $75.000. Entonces, esto nos permite generar proyectos especiales y también nos permite generar lazos y articulaciones con países como España, Portugal, casi todo Latinoamérica, ¿no? Que pertenecen a la región iberoamérica, lo cual el propósito de esto es justamente trabajar de manera articulada con los países de la región iberoamericana y circular proyectos internacionales, ¿no? Hay muchos proyectos nacionales, justamente acabamos de cerrar hace poco la evaluación de los proyectos, seguramente ya no voy a adelantar o spoilear, pero ya seguramente la próxima semana van a estar saliendo los resultados de los proyectos de Ibermúsicas, entonces ahí también comentarles. Y bueno, eso es con respecto al tema de las políticas públicas, que seguramente vamos a poder seguir profundizando y puedan poder ver cómo impacta esto dentro de la economía local. Comentaba justamente que los estímulos es un gran motor para nosotros porque nos permite seguir esta evaluación continua, ¿no? Por ejemplo, un festival que gana de repente en Tacna nos permite saber cuánta economía movió a través de repente de bandas locales que se han circulado, bandas de repente de otros lugares que no son Tacna y cómo generó empleabilidad ahí, ¿no? Entonces, esta es una política que nos ayuda siempre a ver un poco más allá solamente de la parte artística, ¿no? Sino cómo involucra a otros movimientos de economía fuertes, ¿no? Muchísimas gracias, Elart. Muy claro y creo que es bastante notorio lo bueno que está sucediendo. Volvemos con John. John, por allá, tengo una última pregunta para ti. Y es que, ¿cómo puede la innovación, la educación y la colaboración público-privada impulsar una economía musical más sólida y competitiva? Primero ¿se puede? Y si sí, ¿cómo? Así que ahí estamos en tus manos. Se puede, se debe y se hace. Es una lástima para mí no poder veros. He oído un momentito que os podía ver cuando has dicho parar, que te has puesto de pie. Yo me encantaría pararme y ponerme de pie. Lo que ocurre es que si me paro y me pongo de pie, entonces no se me ve ni a mí. Así que voy a continuar sentado, con la venia, señorías. Al hilo de lo que comentaba Elward, yo creo que hay una cuestión previa a lo que has comentado que es fundamental. Es una industria que requiere de visibilidad permanente. De visibilidad permanente para todas y todos aquellos que participan de ello. No solo de los artistas, sino de todos los agentes. Porque cuando se habla de la industria musical conviene recalcar que hay infinidad de agentes alrededor del huevo de la gallina, que es la creatividad de las artistas y de los artistas musicales, de los músicos. Pero luego están los agentes, están los bookers, están los managers, están las promotoras, están los promotores, están las sellos, las disqueras, etcétera, etcétera, etcétera. Y al otro lado está el público, que consume o bien música grabada o música en directo. Y la visibilidad es fundamental. Y por tanto,
cuando se habla de innovación y cuando se habla de educación, creo que una de las labores fundamentales del entorno público y del entorno privado a través de ayudas y de mecenazgo tiene que ser siempre la generación de una visibilidad y de una educación permanente, insisto, como decía antes, en el valor de la industria musical. Como bien se ha comentado antes, cuando un ecosistema funciona si todos los agentes que intervienen en él, tanto los internos como todos los externos, hacen lo posible para que funcione. Pongo un ejemplo de un festival de música. Un festival de música tradicionalmente ha generado ingresos a través de lo que en España denominamos entradas, lo que son los boletos, los tickets. Pero todos y todos sabemos que existen posibilidades para las entidades públicas y para las entidades privadas de, en base a todo lo que se ha dicho, ese retorno de la inversión en imagen, en economía, en creación de empleo, en turismo, en todo el desarrollo del propio territorio en base a ese evento musical, de generar ese impacto. ¿Qué pueden hacer las entidades públicas, como creo que se ha dicho, para un festival que tradicionalmente ha vivido de las entradas? Puede ayudar en base a subsidios públicos y en base a ayudar a la formación de ese festival con algún subsidio público que indirectamente genera ese impacto progresivo para el territorio donde se desarrollará. Por otro lado, ¿qué puede hacer la entidad pública pertinente? También puede ayudar con ayudas fiscales con tipos impositivos más bajos para los beneficios obtenidos en base a ese evento musical, con el objetivo, por otro lado, de reforzar esa unión entre lo público y lo privado relacionado con lo empresarial. ¿Por qué? Porque las empresas pueden participar con patrocinios en este tipo de eventos musicales, a su vez ayudando a la consolidación económica de ese evento en cuestión, a la generación de un impacto económico progresivo en ese territorio, a la generación de una ayuda progresiva y de un ecosistema para que los músicas y los músicos de ese territorio puedan desarrollarse más a la par que todos los agentes que intervienen, funcionando y desarrollando a su vez el ecosistema con una cultura de consumo musical sostenible y recurrente, basado en esas ayudas tanto públicas como empresariales como privadas para el impacto progresivo y el desarrollo de la industria musical en un territorio en concreto. Muchísimas gracias, John. Me quedo con lo que dijiste. No solo se puede, sino se debe. Así que allá vamos. Se hace. Luis, siguiente pregunta y última de la ronda para ti. Pues, ¿cómo puede el Estado contribuir a integrar la música dentro de las políticas de desarrollo productivo y formalización de la economía? Muy buena pregunta, Mario. Les voy a dar 5 pautas estratégicas. Primera, creación de un marco normativo y fiscal integrado, adaptado a las realidades del sector, que aporte seguridad jurídica y fomente y permita la formalización y la robustez del tejido productivo. 2. Debe promover la inversión en educación musical a todos los niveles, tanto desde la perspectiva pública como colaborativa público-privada. Muy importante la público-privada porque no se abastece el Estado para las opciones educativas de alta calidad. Que permita fortalecer el capital humano para el futuro, señores, para la sostenibilidad. Porque ¿qué va a ocurrir si no? Que nadie va a hacer música. Los chicos le van a dar 4 pautas a una máquina, le van a dar un botón, va a salir música y van a decir, ¿y para qué? ¿Y qué ocurre cuando pasa eso? ¿Recuerdan la película de tecnológica de Terminator? Va a desaparecer, porque va a empezar a alimentarse de sí misma. ¿Pero qué ocurre? ¿De dónde piensan que sale la IA? ¿De dónde piensan que sale cada canción? Cada estilo que mimetiza o que replica. De los géneros que ha copiado. Y los ha copiado sin preguntarle a nadie.
Ha copiado las obras literarias sin preguntarle a nadie. Ha copiado todas las canciones del mundo sin consultar a nadie. Han pirateado. Les voy a poner un ejemplo, si me permite, Julie. ¿Me permites? Ay, corazón, soy una guía invitadora de Grupo 3 en tu corazón. ¡Suena! No hay ni un músico ahí. Todo es código. ¿A quién han copiado? Han cogido todas las canciones de Grupo 5 y todas las cumbias peruanas. ¿Quién va a querer aprender música? La música requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere años de estudio, requiere composición, requiere creatividad, practicar, aplicar, requiere sofisticación, requiere... Y aunque dijiste que era tarde... Se han hecho pruebas inclusive para mimetizar la voz de artistas famosos. Entonces, ¿qué ocurre? Ceden la capacidad de uso para que la gente ponga su voz y luego pueden crear 1000 canciones con la voz que les parezcan gana. Y se coge un EEG. Yo he llevado sistemas de electroencefalógrafo a Sony M. Yo se los pongo y le digo, ¿qué composición, qué música, con qué intérprete? Ficticio. Todos son ficticios, señores. Esa canción la creé con un prompt. Creé un prompt en ChatGPT para la letra. Creé un prompt en Suno para la música. Los uní y salió una canción que parece Grupo 5. ¿Cierto? Ese es el desafío, ese es el problema, ese es el intrusismo, esa es la piratería. Ese es lo que puede destruir el sector y el futuro. Porque ¿quién va a crear algo nuevo a partir de ahora? ¿Quién va a perpetuar los estilos musicales peruanos? ¿Qué es lo que se va a producir? Se va a producir una concentración en determinados estilos porque las nuevas generaciones no tienen cultura musical. Porque la cultura musical se educa, se muestra, se enseña, se transmite, se culturiza a las personas. Por eso uno ama la música criolla, o la charanga habanera, o el son, o tantos estilos que hay en el Perú, ¿cierto? ¿Dónde se perpetúan? De forma regional. Hay que cambiar esa perspectiva por una perspectiva estratégica que permita el qué. Nosotros hablamos en economía y en gestión de ventaja competitiva. ¿Ya? ¿Cómo llevas y cómo alcanzas la ventaja competitiva y dónde la diriges? La diriges por el tema de la diferenciación, que es distinto, que es único, que es inimitable, que es singular y lo conectas con experiencias, porque lo que se vende finalmente son emociones y experiencias. Y esas emociones y experiencias son las que tú quieres transmitir, las que te hacen sentir de una determinada manera que le aporta valor desde tu perspectiva como ser humano. Entonces decíamos, promover inversión en educación musical para evitar que desaparezca. Si no, no se creará ningún estilo en ninguna parte del mundo. ¿Y de dónde sacarán las nuevas canciones la IA? De la propia IA. Tan sencillo como eso. Coordinar políticas que articulen música y desarrollo local, porque esos estilos autóctonos son propios de regiones específicas del Perú. Y si tienes una gran diversidad étnica, cultural, idiomática, eso es riqueza y patrimonio, señores. Y la riqueza y patrimonio te lleva a turismo basado en riqueza y patrimonio cultural y permite el desarrollo local. Cada año tenemos un congreso en mi asociación donde hablamos de desarrollo turístico, desarrollo local, marketing público para fomento de la diversidad, de los valores, de las culturas de los pueblos, de las culturas indígenas, de las culturas de lo que no es masivo, señores. Porque lo que es masivo lo encuentras. Pero yo prefiero irme a un guarique de comida peruana que irme a un McDonald's. ¿Vas a encontrar lo mismo? No va a ser igual. Apoyar con digitalización y explotación de derechos relacionados con la música y el entorno digital en colaboración con las sociedades de gestión para preservar, para que obtengan recursos que les permitan dedicarse al fomento y el desarrollo de la cultura.
La cultura se desarrolla cuando las personas tienen tiempo, señores, no cuando tienen necesidades. Cuando tienen necesidades tienen que cubrir esas necesidades primigenias. Para poder desarrollar una obra literaria, una obra cultural, una obra musical, necesitas tiempo, necesitas creatividad, necesitas formación, necesitas mentorización muchas veces, necesitas estímulos que te permitan desarrollarla, porque si no, no tienes sensibilidad musical, ¿cierto? Y hay que desarrollar el ecosistema de la música en el Perú, y esto es una excelente medida para que, junto con otras medidas que se toman desde SONIEM y el resto de entidades y el Ministerio de Cultura, se desarrolle esta visión integral como política que repercute a la economía nacional. Y les hablaba que les iba a dar pautas, ¿cierto? Bueno, pues se las voy a dar, va a quedar grabado y las pueden replicar, ¿ya? ¿Qué ocurre a nivel nacional? A nivel nacional lo que se debe fomentar es la competitividad, porque tú tienes distintas naciones con distintos niveles de competitividad. Cuando tienes una nación competitiva, eso repercute en el empleo y en el Producto Interior Bruto. Como les he dicho, esto es una actividad igual que otra, una actividad de gestión que tú puedes exportar y traer fondos si inviertes en ella. Igual que en la agroindustria, igual que en la manufactura textil, igual que en la venta de commodities, pues el oro es un commodity, el café es un commodity, a menos que lo conviertas en café de especialidad, por ejemplo. Entonces ya le estás agregando valor. ¿Cómo alcanzas eso? Bueno, necesitas que los clientes aumenten su consumo a través de qué factores se incentiva la ventaja competitiva, a través de la innovación, de la satisfacción y de la calidad. ¿Y cómo son los músicos en el Perú? Tienen tremenda calidad. Lo que tienes que estar educado para el estilo es un tema de gustos y preferencias. Pero lo que no se ve no se compra, lo que no se oye tampoco. Necesitas promoción. Porque si se oye, puedes tener un sistema de preferencias. Es decir, oye, como me gusta la música criolla, y ahora pongo música criolla, y YouTube todo el tiempo me pone música criolla. Eso es lo que ocurre. Se habla de sectarismo en la política cuando haces búsquedas por preferencias. Pero si lo trasladas a otro ámbito como este, es beneficioso. Porque si te ven a ti y tienes un determinado estilo de cumbia, pues resulta que empiezan a poner estilos de cumbia. Lo mismo que si quieres comprar cualquier otro producto, empiezan a aparecerte ese tipo de productos. Son los sistemas automatizados de recomendación. ¿Y qué ocurre? Que estamos hablando de nichos. Y el nicho, por internet, no tiene geolocalización. No importa. Está en cualquier parte donde alguien tenga una preferencia determinada. Se produce microsegmentación cuando tú haces promoción a través de internet orientada a un nicho específico, cuando conoces su perfil y eres capaz de decirles qué tipo de público buscas. Entonces la inversión se vuelve muy rentable, porque antiguamente había que gastar un montón de plata para salir en televisión, ¿cierto? O había que tener algún productor o algo que por lo que sea te llamaran. Hoy día no, hoy día tú puedes ir hacer una determinada inversión más pequeña e ir específicamente al perfil de cliente, edad, estilo, porque ellos lo ponen. Por ejemplo, tú pones ads en Facebook y Facebook ya sabe el estilo de música que te gusta. Si tú le pones cuáles son los tipos de preferencia y las características del cliente, te lo va a decir. Y cuando lo tienes, ¿qué ocurre? Empieza a aparecerle ese mismo contenido por los sistemas de recomendación. Y cuando creas eso y lo unes a la creación de comunidad y fomentas la comunidad, se produce un efecto que se llama snowball, bola de nieve. Empieza a crecer por sí mismo. Pero para eso hace falta que tengan identidad personal, es decir, que sean percibidos como valorables por algún aspecto específico, por su capacidad como creador, como intérprete. Pues podemos tener una canción interpretada por múltiples músicos distintos, ¿y cómo suena? Completamente diferente. O podemos tener un creador que crea una canción maravillosa, pero no es el idóneo para ejecutarla, ¿cierto? Tenemos 1000 casos de creadores de ese tipo. ¿Y cómo se llega a ese aspecto para incrementar esa visibilidad? A través de esa diferenciación. Y tenemos que fomentar 2 cosas aquí en el Perú. Uno es el contenido que se llama evergreen. Evergreen es el que nunca pasa de moda. Es la música tradicional, la música étnica, la música autóctona. Eso hay que preservarlo, es identidad. Eso nunca pasa de moda, se denomina evergreen porque no desaparece, señores. Frente al contenido de moda,
Entonces, cuando tú fomentas los dos a través de la innovación, contenido de moda, tienes éxitos apabullantes en periodos de tiempo corto, pero el otro se mantiene inalterable a lo largo del tiempo. Tú lo preservas y creas sinergias con el resto de la economía nacional, señores. Por eso es imprescindible tener una política de preservación y una política de fomento en esta industria, lo cual requiere en muchas ocasiones inversión. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis, y de verdad, nuevamente. Además de la información impecable, y aprovechen porque les ha dejado tarea, la canción estaba muy buena. Yo creo que está lista para las radios, ¿eh? Saben que Perú, 50% del Perú todavía consume radio, estamos en una transición al mundo digital, pero la radio es muy, muy relevante. Sabemos que estamos contra el tiempo, nos quedan muy poquititos minutos, pero Elart, no quiero dejar de preguntarte sobre qué mecanismos de cooperación intersectorial podrían potenciar la cadena de valor musical y la participación de los artistas en la economía formal. Gracias. Sí, bueno, voy a tratar de resumir. Igual había muchas cosas de por medio de comentar con respecto al tema de los programas que justamente comentaba Mario. Justamente rescato algo muy importante, que es el tema de la colaboración entre el privado y el Estado, ¿no? Muchas veces el Estado, por temas de barreras burocráticas o de brechas justamente digitales, es complicado, ¿no? Pero gracias al privado, justamente esto es un espacio con el cual, a través de la sociedad de gestión colectiva, se está desarrollando. De repente, a través solamente del Estado hubiera sido complicado, ¿no? Por el tema de los insumos, presupuestos, siempre a veces son barreras que nos impiden generar estos espacios, pero agradecemos siempre al sector privado, a la academia, ¿no? Que nos buscan para generar espacios de formación. Entonces, eso es algo muy importante. Además de eso, este año justo acabamos de concluir a través de un mecanismo que hemos desarrollado de la Dirección de Artes, que son los Encuentros Nacionales de las Artes, que justo acabamos de estar en Puno, Arequipa, Trujillo, Ayacucho y San Martín, en Moyobamba exactamente, generando espacios de formación y encuentro y realizando justamente el trabajo de los agentes y los cultores de la cadena de la música, ¿no? Revalorando su trabajo, poniendo en valor y vitrina justamente el trabajo. Uno de ellos, rescato mucho el trabajo de Caifex, seguramente lo conocen, músico ayacuchano que también ha estado dentro de nuestros Encuentros Nacionales de las Artes y que viene trabajando ya de manera muy metida en el tema de la industria musical, no solo en el Perú, sino ya afuera, generando como espacios y abriendo puertas para nuevos músicos peruanos, ¿no? Y partiendo de eso, también con la cooperación, tenía como trabajo también hacer un cherry justamente en este momento, comentarles que a comienzos de año, más o menos en febrero, de la Dirección de Artes de la Coordinación de Música, postulamos a un fondo de UNESCO en el cual hemos sido seleccionados para implementar este fondo de UNESCO dentro del marco de la convención que busca proteger los entornos las artes dentro de los entornos digitales, ¿no? Entonces, felicitaciones. Sí, justamente lo comentó Eddie más temprano y nos encontramos ahorita en la fase de implementación, o sea, estamos buscando información, preguntando. Vamos a caer muy chinches estos días porque van a encontrar a mis colegas con chalequitos del Ministerio de Cultura, con su celular, por favor, pidiéndoles que por favor llenen la encuesta, porque esto es muy importante para nosotros, porque lo que el proyecto busca es generar, romper las brechas digitales y buscar cuál es la problemática exacta para poder justamente generar nuevos espacios, ¿no? Para la música digital en plataformas, ¿no? Como las que ya conocemos, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros que puedan llenar esta encuesta porque va a ser la única manera luego de sustentar políticas y generar una hoja de ruta para mejorar el tema de la música en entornos digitales, que sabemos que genera ya de por sí mismo, por el tema del acceso a la tecnología, genera brechas, ¿no? Entonces es importante para nosotros, y justamente Mario, lo que comentabas de por qué hay que inventar la pólvora, ¿no? Justamente hace poco en Argentina se ha generado el AMA, que es una distribuidora digital propia del Estado de Argentina. Entonces justamente es algo que queremos buscar de alguna manera replicar, pero vamos a hacerlo a través justamente de la información en la medida que podamos recabar sus queridas información. Entonces, vamos a buscar mil maneras de que puedan llenar la encuesta, van a pasar papelitos con el QR, van a estar preguntándoles, hay un par de tótems afuera también con el QR para que puedan encuestar. La encuesta es un poco larga, pero van a ver que abarca temas desde la inteligencia artificial,
con el tema del contenido, a plataformas digitales, cuánto conocen con respecto al tema de la distribución digital, porque sabemos que ya de por sí es complicado subir música a plataformas digitales porque a veces no podemos hacerlo nosotros mismos, dependemos de una agregadora digital, ¿no? Entonces, justamente eso queremos conocer el nivel de acceso que tienen ustedes como artistas con respecto a estas herramientas digitales y de repente generar mesas de trabajo. Y otro de los mecanismos que también comentaba es que justamente es importante para nosotros que se registren en el Rentoca, porque a través de eso nosotros vamos a generar contenido enviándoles mailing y también invitándoles a participar a las mesas de trabajo sectoriales de música, para justamente buscar para próximos años mejorar el tema de las bases a los estímulos económicos y hacer como de manera más sencilla el tema de las postulaciones, que justamente queremos como descentralizar, ¿no? Que sean otras regiones las que ganen y no solamente Lima. Entonces, ese es un poco el trabajo y la tarea de estos años. Y otra vez poner en valor, sé que ya estamos con el tiempo, solamente quisiera cerrar, agradecer nuevamente a Soniem, porque de verdad es un trabajo gigante el que están haciendo, no solamente de este año, sino del año pasado, con baches y todo hemos logrado poder hacer este espacio, y espero que le puedan sacar el mayor provecho posible estos 2 días que recién comienzan, ¿no? Para los panelistas, solamente quiero dejar una conclusión después de haberlos escuchado a estos 3 maestros, y es que cabe destacar la necesidad de las políticas conjuntas que fortalezcan la economía musical y su aporte al desarrollo nacional. Entonces quiero dejar este mensaje y con esto les pido un aplauso y nuevamente gracias. La música... Aplauso a los panelistas primero, John, Luis y Elart. Y cierro diciendo que la música no es solo arte, es economía y desarrollo. Su reconocimiento como industria formal es fundamental para consolidar una economía creativa, sólida, sostenible e inclusiva. Tenemos una gran oportunidad ahora. Este primer congreso es la primera piedrita para convertir nuestra música realmente en desarrollo para nuestro país. Gracias a todos por la oportunidad. Muchas gracias y felicitaciones.